novedades de Melon Bytes. Hoy os quiero contar las 9 diferencias que he encontrado entre la Lansan Pro de 2 plazas 2026 Sil Poly, no Sil Nylon, Sil Poly, con mi antigua Lansan, para ver si os merece la pena iros a por la versión antigua o esta. Durante todos estos años he tenido una tienda favorita. No digo que sea la mejor, pero es la que por volumen, por peso, por características cumple un montón de cosas, sobre todo si lleváis bastones de trekking o palos o como los queráis llamar. Darstone ha puesto de moda las tiendas con tejido poliéster y ahora os comento por qué. Por cierto, os voy a contar los cambios de menor a mayor. Quiero decir, los primeros van a ser los menos importantes y los últimos los más. El primer cambio que habréis notado no es tanto la estética, sino el precio. Y eso, que la oferta que os dejaré en la descripción entra dentro de los envíos con IVA incluido y sin aranceles. Menos mal, porque si no, esta tienda partía ya de 210, 215 y se desmadraba, comparado con la Pro antigua, pues que andaba entre 150 a 160, dependiendo si era de Flamescrit o no. Cambio número 8, y diría que es el color, tampoco dependiendo además del color que escojáis. A mí este me ha gustado bastante porque no es ese gris clarito blanco que resaltaba demasiado, era muy llamativo a lo lejos. Este, si os fijáis, tampoco es que llame tanto la atención, es un color sólido que me gusta bastante y dentro permite luminosidad, así que por el color, bien. Y por aquí, otra cosa que ha cambiado, y en la versión Sil Poly, nada más, que luego os explicaré lo que es que pesa un pelín menos. En vez de los 910 gramos que se movía la Lansan 2 Pro, esta ha bajado a los 875. Lo cual aplaudo porque luego han añadido 4 detalles que, oye, que el peso podía haber subido. De todas formas, tiene que ponerse las pilas, porque luego las tiendas, como la que tengo aquí detrás, están ya apurando el peso y ya no va a compensar tanto una con bastones como una con su varillaje. Como ya sabéis, esta tienda va con bastones y el mango del bastón va aquí arriba. Con el tiempo, hombre, aguantaban, pero si le dabas mucha caña o ponías el bastón al revés, pues te podías cargar esta parte. La han reforzado un poquito más. No es gran cosa, pero es una pequeña. Número 6. Esto, que parece una chorrada, yo ya los cambié en mi Lansan Pro normal. Es más, se venden estos clips metálicos, en este caso es de titanio, que suena mejor, es resistente, muy finito y ligero. Yo mi única duda es si esto, con el tiempo, lo veo un poco afilado, va a aguantar el cordino bien, pero bueno, siempre hay que llevar cordino por si acaso. Esto a algunos os parecerá una tontería. La anterior Lansan tenía una apertura así como semicircular que hay veces que tiraba, se enganchaba. Bueno, se ha cambiado por una T invertida, como veis, una cremallera y luego una para cada lado, con 3 tiradores, lo cual os puede parecer complejo, pero esto significa que con una sola mano no tengo problema en abrir un lado, abrir el otro, abrir los dos. Parece una tontería, pero 3 veces ya que he entrado y salido de la tienda, efectivamente es más cómodo y el acceso más grande. Estamos en el número 3 ya de los cambios. Estos empiezan ya a ser un poco más importantes. Esta cosa colgando que veis, un poco antiestética así a primeras, tiene una doble función. Como veis, la Lansan Pro sigue manteniendo mosquitera allí para que ventile, para que el aire fluya y no tengamos tanta condensación. Esto puede producir a veces 2 cosas. Una, que si llueve mucho en el exterior pueda salpicar ahí en esa mosquitera
y mojarnos algo, y otro es que la propia condensación que se forme aquí, si tenemos el saco aquí rozando, se nos moje. Esto lo vamos a poder ajustar y vamos a tener una especie de doble capa, como veis. Creo que es ingenioso, esto pesa muy poquito y lo que rocemos aquí, el saco, no va a estar la condensación que va a estar aquí. Esto habrá que ponerlo a prueba, pero creo que es interesante al menos. No sé si alguien se había fijado ya en las imágenes y hay un gran cambio en este frontal. Voy a enseñaros un momento otra tienda. Esto cubre la cremallera para que el agua no caiga aquí y termine filtrando por dentro. Esto lógicamente pues añade complejidad a la hora de abrir, cerrar, el peso, son varios factores. Fijaros qué simple esto, ¿no? Este tipo de cremallera, si lo veis de cerca, es las cremalleras que llevan las chaquetas de lluvia buenas, digamos, tienen como una goma, lo cual las hace impermeables. Y no necesitamos que estén cubiertas por nada. Son un poquito más duras de abrir y cerrar, pero nos aseguran impermeabilidad. Queda mejor estéticamente, quitamos el peso de ese trozo de tela que cubre la cremallera y nos queda impermeable. Y ahora sí, vamos con el cambio para mí número 1. Para todos no va a serlo, para mí sí. Os diré varias razones, pero dejadme explicaros muy rápido. La versión 2026 tiene dos opciones. Vais a ver el nombre de Sil Nylon, que es, como siempre ha sido las Lansan, que es un nylon 20D, el cual lo siliconan por una cara y por otra. Ahora, esto no evita, ya que el nylon es su naturaleza de ser, absorbe el agua mucho. Por eso montamos tiendas de nylon. Normalmente, si hay humedad o llueve, se quedan un poquito como colgándose y tenemos que volver a tensarlo todo para que quede bien. Darstone ha puesto de moda otra vez un poliéster de calidad, un poliéster que se asemeja en peso y características al nylon. Tiene sus pros, pero también sus contras. Sus pros son que no absorbe casi la humedad. Esto significa que, aunque llueva, tengamos mucha humedad, el tejido no va a absorber, por lo tanto se va a mantener seco, se va a mantener tenso, y tiene la gran ventaja de que al no absorber agua no hace falta secarla, por la mañana la vamos a guardar sequita, no va a coger peso, para varios días es estupendo porque no vas a tener una tienda que está húmeda, y lo hace también mejor para el interior, para que la condensación no sea absorbida por el tejido. Tiene una contrapartida, que es que el tejido este de poliéster no es tan resistente como puede ser el nylon. Esto te importa si vas a utilizar la tienda en condiciones un poco extremas, ¿no? Tiene un poquito menos de resistencia a la abrasión, eso tenerlo en cuenta. En general creo que son mejoras interesantes, no es que sea una tienda nueva, es una tienda mejorada, pero creo que el tema del tejido sí es interesante considerarlo. Contadme qué os ha parecido, qué versión elegiríais, si la de nylon o la de poliéster. Os dejo el link. Hay dos posibles ofertas, una en la página oficial de 3F, que es donde yo la he adquirido, y si hay alguna en AliExpress también os la incluyo. Que nos vemos en el próximo vídeo.